Bien, en este video vamos a resolver la segunda parte de este ejercicio, recordando que en la anterior ocasión resolvimos de los incisos A al C. Entonces, si revisan el video anterior, van a poder observar el desarrollo de estos tres incisos, el A, B y C. Vamos con el inciso D. Nos piden calcular el error estándar de la estimación. Bueno, ya previamente habíamos obtenido esta tabla con estas diferencias y estas diferencias elevadas al cuadrado. Entonces, para obtener ese error estándar, vamos a hacer uso de algunas de estas columnas. Entonces vamos a agregar aquí una nueva columna, o en realidad van a ser dos. Y bueno, lo que vamos a obtener es ese error estándar que se obtiene a partir de dos valores, la suma de cuadrados del error, que para ello necesitamos, les mencionaba hace un ratito, dos columnas, y la estimación de esa variable y. Vamos a hacer una diferencia de esos dos valores y lo vamos a elevar al cuadrado para finalmente sí obtener ese error estándar de la estimación, que va a resultar de la raíz de la razón entre la suma de cuadrados del error sobre n-2. Entonces aquí las nuevas columnas que vamos a necesitar van a ser las siguientes. Les voy a colocar aquí en esta parte. Aquí las estoy acomodando. La Y circunflejo, la Y con este simbolito, con este triangulito, que se refiere a la estimación realizada en Y al sustituir los diferentes valores de X en esta ecuación que anteriormente obtuvimos. Y la otra columna pues va a ser la diferencia entre los valores de Y entre este valor que obtengamos aquí, y esa diferencia pues va a estar elevada al cuadrado. Entonces primero vamos con los Y estimados. Y bueno, aquí voy a traer la ecuación de la recta para que sea más claro lo que se está haciendo. Esta ecuación ya previamente la habíamos obtenido, entonces ya sabemos de dónde sale. Entonces la voy a poner aquí nada más para que sea más claro lo que se está realizando. Entonces la Y estimada, el valor que vamos a tener aquí, va a ser el resultado de sustituir X en esta ecuación. ¿Y qué valor va a tomar X? Pues los de esta columna. Entonces el resultado que vamos a tener en esta celda va a ser el siguiente: menos 80.44 más 6.491 por 40. Entonces lo que irá variando aquí será este valor de X. Y bueno, para tener mayor certeza en estos coeficientes, voy a ocupar los que obtuve acá, que tienen varios decimales. Entonces voy a aprovecharme de eso para que el resultado salga más exacto. 80.49, que es el resultado de esta celda, perdón, 80.44 negativo más 6.49, ahí lo tenemos, 6.49 y varios decimales, por X. Y X para esta celda es 40. Bueno, ahí se me fue el valor. Ahí lo tenemos, 6.49 por 40. Entonces este es el resultado de esta celda. Lo único que tenemos que hacer es jalar la fórmula. A ver, pero aquí antes tengo que fijar estos valores para que no se corran. Entonces, a ver.
así, para que ese 80.44 y el 6.49 se mantengan fijos. Y ahora sí, extendemos la fórmula. Y para el caso de esta columna, es simplemente la diferencia. Y va a ser esta columna, Y, menos el valor estimado que acabamos de obtener, y esa diferencia elevada al cuadrado. Entonces lo tenemos elevado al cuadrado. Aquí no tenemos que fijar nada en la fórmula. Jalamos. Y bueno, precisamente esta suma de cuadrados del error va a ser, como nos lo indica aquí la expresión, va a ser la sumatoria de todos estos valores. Entonces voy a hacer la sumatoria. Ahí lo tenemos. 837.55. Esta es la suma de cuadrados del error. Y finalmente el error estándar va a resultar, lo voy a poner aquí, error estándar de la estimación va a resultar de esta expresión. Dice que es la raíz de este valor sobre n-2. Aquí n vale 10 porque es el número de datos que tenemos. Tenemos 10 datos para la X, 10 datos para la Y, entonces esa n vale 10. Lo voy a especificar con esta función contar. Contar puede ser cualquiera de estas columnas, al final todas tienen 10 elementos, entonces bueno, es contar. Esto, el resultado de esta expresión es 10 menos, me falta ahí el menos 2. Entonces este es el error estándar. Vamos a ver si está bien hecha la fórmula. No, ahí hay un error, está mal. Aquí habríamos que colocar un paréntesis para que esa diferencia se hiciera con esa precedencia. Bueno, ahí está. Ahora sí, 10.23 es el error estándar. Bien, Excel tiene una función automatizada que nos permite obtener también directamente ese valor del error estándar. La función es la siguiente. Entonces nos podemos ahorrar todo ese paso que hicimos simplemente con esta fórmula, error típico, y nos pide dos argumentos, la Y y la X. Entonces vamos a metérselos a la fórmula en ese orden, la Y y la X. Entonces aquí tenemos el mismo resultado, ese error estándar. Entonces ya tenemos lo que nos piden en el inciso D, el error estándar de la estimación. Vamos al inciso E. Dice, pronostique los gastos generales cuando se producen 50 unidades y estime los intervalos de confianza e intervalos de predicción del 95%. Bueno, entonces tenemos que tomar en cuenta que la estimación se va a hacer o se va a calcular en torno a 50 unidades, es decir, X va a valer 50. Entonces vamos a definir nuevos parámetros. Vamos a establecer un pronóstico para X igual a 50. Y necesitamos establecer unos nuevos valores.
para precisamente calcular esos intervalos de confianza y esos intervalos de predicción. Entonces aquí ya los tengo preparados. Lo que necesitamos recalcular van a ser estos valores. Algo que vamos a llamar x0, que precisamente es el valor de x para el que queremos obtener un pronóstico, que en este caso pues es 50. Y0 va a ser el resultado de sustituir en la ecuación ese valor de 50. Entonces vamos a obtenerlo. Dice la ecuación que es menos 80.44. Ahí tengo esa celda, menos 80.44. Y estoy seleccionando esa celda para tener mayor precisión en el cálculo. Más 6.49, más 6.49 por x, que en este caso vale 50. Lo siguiente es la desviación estándar de la columna x. Entonces este valor simplemente lo vamos a obtener rápidamente con una función de Excel. La función es desves.p y vamos a seleccionar como argumento toda la columna x, en este caso esta, y vamos a presionar enter. Entonces ahí tenemos ya esa desviación estándar de la columna x, y vamos a obtener el error estándar, pero ese error estándar, a diferencia del que acabamos de obtener en el inciso anterior, es un error estándar distinto a este que obtuvimos acá. ¿Cómo se va a obtener este nuevo error estándar? Vamos a utilizar lo siguiente. Aquí necesitamos obtener una columna adicional. Esa columna va a ser la columna de los residuos. ¿Y qué cosas son los residuos? Pues es la diferencia entre el valor real de la y en este caso y el valor estimado de esa y. Entonces esto es lo que vamos a obtener aquí en esta nueva columna. Bueno, que si se fijan es la misma diferencia que obtuvimos acá, pero sin elevar esa diferencia al cuadrado. Entonces es la columna y 191 menos 179.217. Entonces decimos que esta es la columna de residuos, es la diferencia entre lo estimado y el valor real de y. Hay más o menos decimales, no importa. Aquí tenemos la columna de residuos. Y entonces aquí el error estándar va a ser el referente a los residuos. El error estándar de los residuos lo vamos a obtener con la función de Excel, también una función simplificada. La desviación estándar de esos residuos precisamente. Desviación estándar poblacional de estos residuos. Entonces ahí lo tenemos. Tenemos que definir un valor de alfa también, que en este caso en el ejercicio nos piden intervalos de confianza y de predicción del 95%, de tal manera que alfa corresponde al 5%. Entonces alfa 5%. Y debemos de obtener un valor de t de tablas, que sigue esta estructura 1 menos alfa sobre 2 con n menos 2 grados de libertad. Y bueno, también esto lo vamos a obtener de manera simplificada con una función de Excel
esa función de Excel es la siguiente. Es la in.t inb.t. Ahí está. Nos pide dos argumentos. La probabilidad va a ser 1 menos alfa sobre 2. 1 menos alfa sobre 2. Y los grados de libertad van a ser 10 menos 2. N, recordemos, vale 10. Os lo voy aquí a colocar con esta función. Aquí va a salir 10 como resultado. Menos 2. Entonces este es el valor de T de tablas, 2.306. Bueno, ¿para qué obtuvimos estos valores? Estos nuevos valores. Bueno, los necesitamos porque vamos a sustituirlos en dos fórmulas. Esas fórmulas son las siguientes. Una para el intervalo de confianza. Que para ello vamos a utilizar esta fórmula. Ahorita se las voy a poner ahí en pantalla. Aquí yo la tengo. Bueno, estas fórmulas están ahí en los apuntes. Intervalo de confianza y el intervalo de predicción va a ser con esta otra fórmula. Ahorita la coloco ahí en pantalla. La estoy recortando de acá de los apuntes. Intervalos de predicción, entonces con esta otra expresión. Entonces, si observamos, estas fórmulas tienen son casi parecidas. La única diferencia radica en esta parte precisamente, que esta fórmula del intervalo de predicción agrega esta n, y la otra fórmula, la del intervalo de confianza, no contiene este valor de n. Entonces es lo único distinto entre ambas fórmulas. Entonces vamos a seguirlas para obtener, vamos a obtener dos valores, tanto para el intervalo de confianza como para el intervalo de predicción. Esos dos valores van a corresponder al límite inferior y al límite superior para ambos intervalos. Entonces vámonos por partes. Voy a poner esto un poco acá abajo para que me quede ahí en la mano el resultado límite superior y límite inferior. Ahí los tenemos. Entonces el límite superior, siguiendo esta expresión, dice que es el valor de Y0. Y0 pues es 2.44.13. Y para el límite superior vamos a usar el signo más. Entonces más es una división, un cociente. Ese cociente nos dice que la fórmula que es ese valor de t, 1 menos alfa sobre 2, n menos 2, es decir, es este valor sobre la raíz de n menos 2. La raíz. Recordemos que n vale 10. N mayúscula, n minúscula. Aquí lo estamos representando con mayúscula. Acá lo estamos representando con de forma inversa con minúscula. Entonces nos estamos refiriendo a la misma n. Pues n vale 10. Voy a usar nuevamente esta fórmula. Contar. Cualquier columna de estas es lo mismo. Menos 2. Entonces aquí me va a faltar un paréntesis. Así. Entonces la raíz de todo esto. Entonces ya tenemos hasta esta parte de la fórmula. Por ese
Este producto, ahorita solamente vamos hasta esta parte de la fórmula. Ahora vamos a proceder a multiplicar por este valor. Entonces, por el error estándar de los residuos por 9.1518 y más decimales. Y ahora por toda esta raíz. Toda esta raíz, lo que nos faltaría ahora multiplicar. Por la raíz de 1. Bueno, aquí me van a faltar paréntesis, entonces los voy a agregar de una vez. 1 más la diferencia de x0 menos el promedio de x. X0, recordemos, vale 50 menos el promedio de x. El promedio de x lo calculamos ya también previamente. El promedio de x es 42, entonces puede ser cualquiera de estos valores. Yo voy a tomar ese. Y esa diferencia dice que está elevada aquí al cuadrado. Aquí me va a faltar un paréntesis, vamos a agregarlo. Sobre 7.66 al cuadrado, este valor. La desviación estándar de la columna X. Entonces sobre este valor al cuadrado. Y ahí termina la raíz. Entonces vamos a verificar si todo está correcto. Creo que sí. Terminamos la fórmula, vamos a dar enter. Y el resultado es 2.54. Perdón, 254.915 para el límite superior. Como habíamos comentado hace ratito, para el límite superior usamos aquí en la expresión el signo más. Y para el límite inferior vamos a usar el signo menos. Entonces la fórmula ya la tenemos aquí establecida. Entonces nada más vamos a copiarla así completamente y la vamos a pegar acá. Y lo único que vamos a cambiar va a ser este signo. En lugar de ser más, va a ser menos. Entonces aquí tenemos ya el límite inferior. Intervalos de confianza, queda con estos límites. Ahora el intervalo de predicción. La diferencia con respecto a esta fórmula es que en la raíz involucra esta n. Entonces vamos a obtenerla rápidamente. También vamos a obtener dos valores, un límite superior y un límite inferior. Y pues vamos a aprovechar que ya tenemos la fórmula casi completa. Entonces otra vez la voy a copiar de esta manera. La estoy pegando ahí y donde hay que agregarle la n es aquí. Entonces ya establecimos que la n es pues precisamente esto, 10. Entonces ya más lo voy a copiar y aquí lo voy a agregar entre paréntesis para tenerlo bien delimitado. Entonces ahí tenemos esta parte de la expresión, da 10. Ahí lo tenemos. Entonces ahí me van a faltar seguramente paréntesis, ya los colocó automáticamente Excel. Entonces el límite superior 270, el límite inferior ahora va a ser esta misma expresión, solamente que aquí en lugar de más va a ser menos. 218.19, límite superior, límite inferior. Si observamos los límites para el intervalo de confianza son más estrechos que para el intervalo de predicción, y ahorita vamos a explicar
¿En qué consiste esa diferencia? Bueno, estos resultados, el intervalo de confianza, intervalos de predicción, también los podemos obtener en Minitab. Entonces vamos a obtenerlos rápidamente en Minitab. Para ello necesitamos los valores de X y de Y. Vamos a abrir Minitab. Aquí ya lo tengo. Ya se me abrió por este lado. Ahí está. Y vamos a pegar en dos columnas sus valores de X y de Y. Procedemos al menú estadísticas, regresión, ajustar al modelo de regresión, respuestas, la Y, predictores continuos, la X. Y bueno, aquí está más predictores continuos, digamos la X, respuestas, la Y. Aquí vamos a dar al 95% de esos intervalos de confianza. Entonces aquí es donde eventualmente le tendremos que mover, si es que queremos esos intervalos de confianza e intervalos de predicción a un diferente nivel de confianza. Entonces, aceptar. Y aquí los resultados importantes son los siguientes. Bueno, estos previamente ya los habíamos obtenido. Tenemos que hacer algo adicional. Una vez que ya tenemos el modelo de regresión ajustado, ya se nos habilita este menú, el de predecir. Entonces vamos ahí. Y aquí es donde vamos a colocar el valor de X0. Es decir, el valor de 50. Y si queremos más predicciones, pues podemos poner varios valores. Aquí nada más queremos el de 50. Vamos a las opciones. El intervalo de confianza, intervalos de predicción, los va a calcular con este nivel de confianza. Acá vamos a dejar esas opciones como están. Simplemente damos a aceptar. Y ahora sí, ya tenemos el resultado que queríamos. Son estos dos en particular. Vamos a Excel para que comparemos los resultados y ver si son los mismos. Bueno, ahí no se alcanzan a ver. Ahí están. Y estos datos están calculados a partir de X igual a 50. Entonces tenemos intervalos de confianza. Aquí los tenemos. Como podemos corroborar, son los mismos resultados. Intervalo de confianza son estos obtenidos a mano. Y en el software, intervalos de confianza. A ver si ahí tengo que ampliar las celdas porque no se alcanza a ver completo. A ver, voy a copiarlo nuevamente porque no se alcanza a apreciar bien ahí. Entonces copiar como imagen, ya lo tengo. Entonces esto no se alcanza a apreciar ahí muy bien. Creo que hasta salió. Y ahora sí, ya está más claro ahí. Entonces, intervalo de confianza. Estos valores y acá tenemos los mismos, ¿no? Hay más o menos decimales, ¿no? Bueno, en este caso coinciden los decimales. Y el intervalo de predicción. Acá tenemos con estos. Pues como observamos, y bueno, este es el valor de la Y estimada, 244.13, pues es este valor de acá, este de acá es este, y
Bueno, ya habíamos dicho que 50 pues es correspondiente a este valor de acá. Bueno, entonces ahora, ¿qué cosas significan estos valores? La diferencia entre el intervalo de confianza y el intervalo de predicción es que el intervalo de confianza es para... Vamos primero a tener claro a qué nos estamos refiriendo aquí con estos datos. X son las unidades producidas y Y son los gastos generales. Bien, entonces con eso claro, qué cosa representa la X y qué cosa representa la Y, ya podemos entender de mejor manera qué es lo que representan esos intervalos. El intervalo de confianza nos va a determinar, y en ese caso el intervalo de confianza que hemos obtenido está entre 233 y 254. ¿Qué cosa? Gastos generales. Entonces, para un nivel de producción de 50 unidades, en promedio tendríamos gastos generales entre 233 y 254 unidades monetarias. Esto considerando muchas repeticiones o varias repeticiones en donde se diera una producción de 50 unidades. Y el promedio de esas muchas producciones de 50 unidades caería entre estos dos valores. Estos dos valores pues referentes a la cantidad monetaria que se estaría gastando por producir varias veces 50 unidades de producción. Y el intervalo de predicción no considera muchas producciones de 50, sino que solamente considera una sola producción, en este caso de 50 unidades, y los gastos generales para una sola producción de 50 unidades estarían entre estos valores. Y precisamente esa es la razón por la que este intervalo de predicción sea más grande que el intervalo de confianza. Aquí al final tomamos en cuenta muchos valores y acá solamente tomamos un solo valor. Muchos valores de 50K, un solo valor de 50K. Por eso, si ustedes revisan ahí la literatura, el intervalo de confianza, van a encontrar que va a estar asociado a varios valores y este resultado está correspondiendo al promedio de esos valores. Y el intervalo de predicción se refiere a un valor individual. Entonces, especificado de otra manera, y bueno, recordando que aquí los intervalos de confianza y de predicción los hicimos al 95%, este intervalo de confianza del 95% nos estaría diciendo que estamos 95% seguros de que la media real de los gastos para una producción de 50 va a estar entre estos dos valores. Y el intervalo de predicción habla que para una futura producción de 50 unidades, para una sola y única producción de 50 unidades en el futuro, vamos a tener gastos promedio entre 218 y 270. Entonces, ¿cuándo vamos a usar uno y cuándo vamos a usar otro? El intervalo de confianza lo vamos a ocupar cuando necesitamos describir el comportamiento promedio de un grupo. Y si necesitamos predecir o anticipar qué es lo que pasaría con un solo valor, entonces vamos a emplear el intervalo de predicción.
Bueno, terminamos este ejercicio